San Mateo 8, versículo número 1, del 1 hasta el 4 nada más. Amén. Dice la escritura de la siguiente manera: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí que vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Entonces, miren acá. Jesús acababa de dar el sermón del monte. Mateo 5, 6 y 7. Eso lo dio a sus discípulos arriba en el monte, no a toda la multitud. Cuando descendió del monte se le juntó la multitud. Y dice que le seguía mucha gente. Y de pronto apareció un leproso que se postró ante él. Ese postrarse quiere decir que se tiró a tierra. Y le dijo, ¿no? Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dice que extendió la mano, le tocó y le limpió. Y la lepra desapareció. Entonces, quiero que tenga esta mañana este relato, esta historia en su mente para lo que vamos a aprender. A la par quiero también mencionar un versículo en el libro de Juan, capítulo 1, versículo número 29. Y este versículo sí lo vamos a aprender de memoria esta mañana. Es un solo versículo. Juan 1, 29. Lo vamos a leer en voz alta todos, a la voz de 3. 1, 2 y 3. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ver, ahora sin leer. Vamos, 2, 3. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ver, aprendámonos solamente la última frase. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra vez. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Está aquí puesto el versículo? No. Ya, no hay que hacer trampa. 2, 3. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, escuchen. Dice que Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo a la gente que estaba con él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le pregunto, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Quita el pecado del mundo. Eso hace Jesús. Esta mañana quiero hablarle acerca de quitar el pecado, de la limpieza del pecado, de Jesús como alguien que quita el pecado del mundo. Ponme atención. Tu problema, tu verdadero problema es el pecado. El pecado es lo que impide que tú vayas al reino de los cielos. El pecado es lo que hace separación entre Dios y tú. Tu problema es el pecado. No es el infierno. No es ni siquiera el diablo. Tu problema es tu pecado, porque lo que impide que vayas al reino de los cielos es tu pecado, no el diablo. El infierno no es tu problema. Tu problema es tu pecado. Pero el pecado es consecuencia de la naturaleza pecaminosa que tenemos. Así que podríamos decir que son dos problemas. El uno es tu naturaleza pecaminosa, la maldad, la concupiscencia que tienes dentro de ti. Y el otro es el pecado que cometes con esa concupiscencia, con esa naturaleza pecaminosa. Lo uno se conserva con lo otro.
Así que ese es tu problema. El infierno no es tu problema. Tu problema es el pecado. El diablo no es tu problema. Tu problema es tu pecado. Lo que impide que vayas al reino de los cielos es tu pecado, producto de esa naturaleza pecaminosa que llevas en tu vida, en tu ser. El cielo y el infierno, los dos son de Dios. El diablo no es dueño del infierno. Si usted le pregunta al diablo si quiere o no quiere un infierno, el diablo va a decir, por favor, que no exista el infierno. El infierno fue creado por Dios para castigar al diablo, a los demonios, a los ángeles que se rebelaron y a todos los pecadores que no quieren arrepentirse. Dios creó. El infierno es como la cárcel. La cárcel no son dueños los delincuentes. El gobierno es el dueño de la cárcel. El gobierno la construye para meter allí a los delincuentes. Los delincuentes aborrecen la cárcel. Pero el problema para los delincuentes tampoco es la cárcel. El problema de ellos es su delincuencia. Si ellos no delinquen, ¿qué importa que exista la cárcel? Por ejemplo, para usted y para mí, que construyan más cárceles. ¿Qué importa la cárcel? Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos delinquiendo como para ir a la cárcel. Para los hombres, escuchen bien, el problema no es la cárcel de Dios, el infierno, sino el pecado. Porque el pecado es lo que hace que la gente vaya al infierno. Así que no te concentres en el infierno. Concéntrate en tu pecado. Ese es el problema que tienes que resolver. Y además tienes que resolver el asunto de la concupiscencia, de la vieja naturaleza que está en ti, que es lo que te hace pecar. Tanto el cielo como el infierno son lugares de llegada, son metas. Lo que nosotros tenemos que hacer es descubrir el camino para llegar al cielo. Hay un camino que nos lleva al cielo, a la vida eterna, y hay un camino que te lleva a la condenación eterna. Para ir a la condenación eterna, eso es fácil. Simplemente nacemos, no creemos en Jesucristo, rechazamos a Jesús y seguimos nuestra vida sin Jesús. El fin de ese camino es el infierno. Porque sin Jesús vas a seguir practicando el pecado y llegarás al infierno. No te pierdes. Pero para ir al reino de los cielos hay que encontrar el camino. Y el camino, dice la Biblia, Juan 14:6, el camino es Jesucristo. Pero cuando decimos Jesucristo, escúcheme, estamos hablando de las tres cosas que siempre estoy repitiendo. Número uno, creer en Jesucristo, tomar a Jesús como el camino, significa que tú pones la fe en Él para que tus pecados sean perdonados. Porque no puedes entrar al cielo con pecado, tienen que ser perdonados. Pero no solamente eso, sino que además tú tienes que ser muerto al pecado. No puedes seguir practicando el pecado, porque el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Entonces tienes que ser librado del pecado y además tienes que nacer de nuevo como hijo de Dios, con la naturaleza de Dios. Escúcheme, el ser hijo de Dios significa que tú tienes la naturaleza de Dios, porque todos los hijos tienen la misma naturaleza de sus padres. Cuando Dios creó los animales y todos los seres allá en el libro de Génesis, dice que los creó, escúcheme, si usted lee bien el contexto de la Biblia, a imagen y semejanza. Un chanchito tiene la misma naturaleza de su mamá y papá chancho. Tiene la misma figura y semejanza. El chanchito nace con la misma forma de cuerpo, la misma imagen de su mamá chancha. No nace parecido a una gallina, ¿me entiende? Sino que conserva la imagen de sus padres. Y además nacen con la semejanza o naturaleza de sus padres chanchos.
O sea, les gusta lo mismo que les gusta a sus papás. Les gusta el cieno, les gusta comer lo sucio, tienen la misma forma de gruñir, tienen el mismo sabor cuando los comemos. ¿Me entiende? Tienen la misma naturaleza de eso. Ahora, si decimos que somos hijos de Dios, la imagen y semejanza de quién tenemos? De Dios, porque Dios es nuestro Padre. Y la naturaleza de nuestro Dios es la santidad. Por eso que todo aquel que viene a Cristo Jesús, además de perdonarle, además de crucificar el pecado, le hace nacer de nuevo. Pero le hace nacer como hijo de Dios. Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ponga atención al siguiente versículo. Dice: los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios. Engendrados. Porque los hijos son engendrados por sus padres. Y nacen a la imagen y semejanza de sus padres. Algunos hasta salen igualitos, con la misma nariz, con los mismos ojos, con la misma boca. ¿Por qué? Porque los hijos conservan la naturaleza de sus padres. Así que escúchame, para el hombre, el problema del hombre es el pecado. El pecado es fruto de su naturaleza pecaminosa. Para poder ir al reino de los cielos, tú tienes que resolver el problema del pecado y el problema de tu naturaleza. Y ese problema lo resuelves no por ti mismo, sino poniendo la fe en Jesús. Todo pecador que no quiere ir al infierno tiene que poner la fe en Jesucristo, para que a través de Jesús tu naturaleza pecaminosa sea muerta. Como dice Romanos capítulo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, vieja naturaleza, la carne, son la misma cosa, fue crucificado, eso fue muerta, juntamente con Jesús en la cruz, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que muere ha sido justificado del pecado, ha sido librado del pecado. Entonces, en Jesucristo, nosotros somos muertos al pecado. Y si tú mueres al pecado, ya no practicas el pecado. Y de esa manera resuelves el problema del pecado y de tu vieja naturaleza. Porque no se puede, no intente usted tratar de no pecar sin cambiar su naturaleza. Eso es como querer que el chanchito deje de comportarse como chancho y que se comporte como una oveja. Es imposible, su naturaleza le impide. Lo mismo, el pecador no puede dejar de pecar por sí mismo, porque su naturaleza pecaminosa se lo impide. Lo que tiene que hacer es poner la fe en Jesucristo. Y Jesucristo, poniendo la fe en Jesucristo es que somos muertos al pecado. Y en Jesucristo somos resucitados o vueltos a nacer, pero ya como hijos de Dios. Aunque estamos todavía en este cuerpo viciado al pecado, tu viejo hombre ya murió. Pastor, entonces, ¿por qué sigo pecando? Lo vamos a explicar en otra prédica, pero desadelanto un poquito. Sigues pecando porque aunque tu viejo hombre, tu vieja naturaleza ya murió, el cuerpo está enviciado al pecado, está acostumbrado al pecado. No sé si me hago entender. El cuerpo se habitúa. Y tantos años pecando. Entonces tú eres muerto, el viejo tú se murió, está muerto. Si creíste en Jesús, está muerto. Y Dios te hizo una nueva criatura, eres un nuevo hombre, una nueva persona. Solamente que ese nuevo hombre es interior, es tu espíritu. Pero seguimos en este cuerpo enviciado, acostumbrado, habituado al pecado. No es que tú pecas porque el viejo hombre está vivo, no, está muerto. La Biblia dice que fue crucificado, está muerto.
pero estás en un cuerpo mal acostumbrado, enviciado al pecado. Entonces comienzas a practicar lo mismo que hacías antes, porque el cuerpo se quedó acostumbrado a eso. El cuerpo en sí no es ni malo ni bueno. Todo depende de los hábitos que tenga, las costumbres que tenga. Y esas costumbres dependen de quién sea el que lo esté gobernando. Ahora tú eres un nuevo hombre y tienes que, por medio del Espíritu, hacer morir las obras de la carne, hacer morir las viejas y malas costumbres de la carne, y más bien usar el cuerpo para las nuevas y buenas costumbres y hábitos del Espíritu, de Dios, de manera que tus miembros, tu cuerpo, se conviertan en instrumentos de justicia, porque ahora tú eres una nueva criatura, una nueva persona. Pero esto de pasar de las costumbres viejas de la carne a las nuevas costumbres del Espíritu es un proceso. Es un proceso y toma tiempo, pero tú tienes que estar claro de esta enseñanza. Si no vienes a Jesús, no vas a poder superar el problema del pecado y de tu vieja naturaleza. Solo en Cristo tú mueres al pecado y eres nacido de nuevo. Y ahí comienzas a crecer en el Espíritu y a menguar en la carne, en la vieja naturaleza, hasta que Cristo venga. Y cuando Cristo venga, va a cambiar tu cuerpo. Este que está mal habituado. Y aunque lo hemos corregido muchísimo, todavía luchamos con él. Pero cuando Cristo venga, nos redimirá, nos librará de este cuerpo mal acostumbrado al pecado y nos dará un cuerpo que no tiene ni la mínima pizca de costumbres pecaminosas o de maldad. Al contrario, ese cuerpo busca la santidad, ama la santidad de forma natural, y ese cuerpo lo vamos a recibir cuando Jesucristo venga. Amén. ¿Me hice entender esto? Espero que sí. Ojalá no me haya enredado. Ahora, ponme atención. Entonces, tu problema es el pecado y tu vieja naturaleza. Tú necesitas resolver el problema del pecado, porque si no lo resuelves tienes que ir al infierno. Pero para resolver tu problema de pecado tienes que resolver el problema de la naturaleza, tienes que nacer de nuevo, tienes que morir y nacer de nuevo. Y todo esto lo consigues mediante la fe en Jesucristo. Punto y aparte. Entonces, una vez que tú resuelves el problema del pecado, una vez que tú has resuelto el problema de la vieja naturaleza, lo que te espera es la vida eterna. ¿Por qué razón? Porque en Jesucristo, y esto también es importante entenderlo, en Jesucristo recibimos la gracia de Dios. La iglesia, en términos generales, yo sé que siempre hay gente que puede y sabe la Biblia mejor que yo, pero le puedo decir con toda seguridad que en términos generales la iglesia no entiende la gracia. Habla mucho de la gracia, pero no entiende bien la gracia. Mucha gente piensa que la gracia de Dios es hacer una oración, la oración del pecador, decir que creemos en Jesús de labios para afuera y que ya con eso vamos a entrar al reino de los cielos. Y eso no es así, eso es falso. Eso es falso. La gracia de Dios no es que tú entres al cielo con pecado y todo, porque dices que crees en Jesús, porque eres evangélico, porque hiciste una oración o te bautizaste. Aunque todo eso es importante y hay que hacerlo, sin embargo, eso no te garantiza la entrada al reino de los cielos. Al reino de los cielos tú no vas a entrar. Le explico con un ejemplo, que alguna vez ya se los di, me parece. Alguna vez me llamaron de la vicepresidencia de la República y me dijeron: señor Moreira, está aquí un circo muy famoso que vino, creo, de Brasil, allá en el antiguo aeropuerto, y queremos que sus niños y su personal asistan a estas funciones. Así que ustedes tienen entrada gratis.
Entonces llegó el día, yo junté a mis chicos, nos fuimos al circo. Entonces yo pensé que iba a llegar al circo y iba a decir, mire, yo soy de la Fundación Henry Davis, así que por favor queremos que nos dejen entrar. Pero no fue así. Yo llegué allá y los porteros me dijeron, señor, su ticket. Le digo, no tengo ticket, estamos invitados. Nos dijeron que teníamos entrada gratis. Entonces dijeron, no, podrá ser gratis, pero aquí si no tiene ticket no puede entrar. Entonces yo enseguida llamo a la persona del contacto de la vicepresidencia. Le digo, mire señorita, me dicen dice, sí señor Moreira, yo tengo las entradas. Espéreme allí. Ya llego yo y yo le doy las entradas para que puedan entrar. Escúchame, los tickets eran gratis, la entrada no era gratis. La entrada había que presentar el ticket. Jesucristo es el ticket. Sin Jesucristo tú no entras al reino de los cielos. Y Jesucristo es perdón de pecados, es muerte al pecado y es volver a nacer en Cristo Jesús. El que tiene a Jesús, el que sinceramente, verdaderamente tiene a Jesucristo, buscó a Jesús para ser perdonado, buscó a Jesús para morir al pecado, para no practicar el pecado, y buscó a Jesús para nacer de nuevo con la naturaleza de Dios, de manera que pueda cumplir los mandamientos de Dios. Este es el boleto para entrar en el reino de los cielos. Por eso es que la Biblia dice que la salvación, ese es otro tema que lo vamos a explicar detenidamente, que la salvación es gratis, pero la entrada al reino de los cielos es para el que hace la voluntad de Dios. La iglesia evangélica confunde salvación con entrar al reino de los cielos y hacen una sola cosa, piensan que es lo mismo. Y según la Biblia no es. Si usted lee con cuidado, cada vez que la Biblia habla de salvación, te habla de gracia. Porque salvación, ¿qué es salvar? Para que una persona sea salva, tiene que estar presa, oprimida, esclavizada. Tiene que estar en peligro, en riesgo, para que pueda ser salvada. Entrar al cielo no es ser salvado. Eso es recompensa. Somos salvados. Le pregunto, ¿por quién murió Jesús en la cruz? Por nosotros. ¿Pero por qué murió Jesús en la cruz? Jesús no murió para que no vayamos al infierno. La Biblia dice que murió por nuestros pecados. Él murió en la cruz como sacrificio para que Dios perdone nuestros pecados. Pero una vez perdonados y una vez muertos al pecado y una vez resucitados a una nueva vida, obviamente ya no vamos al infierno, vamos al reino de los cielos. Pero hay que entender bien lo que es creer en Jesús. Porque decir que Dios existe, hasta el diablo y los demonios, y cualquiera puede decir que Dios existe. Otra cosa es buscarlo a Él para que nos perdone, buscarlo a Él para que quite de nosotros el pecado. Leímos un versículo que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora le pregunto, ¿qué es quitar? La palabra quitar, ¿qué quiere decir? Sacar, desaparecer, eliminar. Cuando usted lava una prenda, usted está quitando el sucio, la suciedad de la prenda, ¿no es cierto? La quita, se va, desaparece. Y usted tiene una prenda limpia, lava limpia, limpia de suciedad. Jesucristo vino para quitar el pecado. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De dónde lo quita? Del mundo. Ahora, eso lo dijo Juan Bautista hace 2000 años atrás. Ya han pasado 2000 años. Le hago la pregunta: ¿ya ha sido quitado el pecado del mundo? Pero téngalo por seguro que la palabra del Señor no miente y no falla. Jesucristo vino literalmente para quitar el pecado del mundo. Solamente que eso es un proceso. Cuando Jesús murió hace 2000 años en la cruz, hasta que venga por segunda vez,
Él ha estado quitando el pecado de los que se arrepienten, de la iglesia. No lo ha quitado todavía del mundo. Solamente lo está quitando de los que hemos creído en Él. Cuando Él regrese por segunda vez, va a quitarlo completamente de sus escogidos, de la iglesia. Porque cuando Él venga por segunda vez, nos va a quitar este cuerpo, nos va a dar un cuerpo santo, celestial, perfecto, y de ahí para adelante nunca más habrá pecado en nosotros. Pero en el mundo todavía seguirá habiendo pecado. ¿Por qué? Porque después de su segunda venida, Él va a establecer el reino de Dios en la tierra por 1000 años. Y aunque va a mandar al anticristo y al falso profeta al lago de fuego, al infierno, al diablo, al dragón, la serpiente antigua, lo van a encarcelar en un abismo durante 1000 años. Y la tierra en esos 1000 años estará sin diablo, sin anticristo, sin demonios, pero todavía estará con la humanidad, porque en esos 1000 años, escúcheme, todavía va a quedar, después de la venida del Señor Jesucristo, después de los juicios de Dios, van a quedar por lo menos una tercera parte de la población mundial viva del mundo. Entonces, en esta tierra, y Jesucristo va a establecer el reino de Dios sobre todas las naciones aquí en la tierra. Pero esos hombres todavía son humanos, como estamos nosotros hoy en día, en este cuerpo pecaminoso. Y todavía va a haber pecado, pero no en la cantidad que existe ahora. Será mínimo. ¿Por qué? Porque Jesucristo estará gobernando la tierra y habrá gente que todavía, por eso la Biblia dice que Jesucristo va a reinar con vara de hierro. ¿Para qué necesita la vara de hierro? Porque va a necesitar someter a gente. Y habrá maldad. Déjeme por darle nada más alguna cifra. Yo considero que tal vez habrá un 5% de maldad en la tierra, en lugar del 100% que existe hoy en día. Pero todavía el hombre podrá pecar, todavía habrá justicia que habrá que aplicar. Al final de los 1000 años, el diablo será suelto por un poco de tiempo y va a engañar a esa gente. Y se van a rebelar contra Dios y Dios los va a consumir con fuego. Al diablo lo va a mandar al lago de fuego de una sola. Y a los seres humanos los juzgará y estarán delante de Él todos, grandes y pequeños, ricos y pobres. Y los libros serán abiertos. Y otro libro será abierto, el cual es el libro de la vida. Y serán juzgados los muertos por las obras que hicieron, conforme están escritas en esos libros. Y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida, todo aquel que fue hallado culpable, será lanzado al lago de fuego. En ese momento, Dios quitará de la tierra, ya ha quitado al anticristo, al falso profeta, lo quitó 1000 años atrás, al diablo lo quita en ese momento con todos sus demonios, y por último quita de la tierra a todos los pecadores. Y la tierra queda libre de pecado. Lea usted Apocalipsis 21 y 22. Dice que la tierra quedará totalmente santa, ya no habrá diablo, ya no habrá muerte, ya no habrá pecado, ya no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, y que Dios mismo descenderá del cielo a morar en la tierra, a vivir con nosotros, y Dios es santo, 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 y sin santidad nadie lo puede ver. Así que la tierra estará completamente santa, ya sin pecadores, sin pecado, y solamente con los hijos de Dios que en cuerpos celestiales y gloriosos, de manera de que en la tierra no habrá un solo pecado para siempre, eternamente. Entonces ahí se cumple la palabra de Juan Bautista que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un proceso, pero nosotros ahora estamos entre la cruz y la segunda venida, y estamos siendo limpiados y quitados el pecado en este tiempo. Dice que Jesús descendió del monte y mucha gente le seguía, pero de pronto vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, extendiendo la mano, le tocó y le dijo:
quiero. Es un gusto, es un placer. Le tocó diciendo, quiero, se limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Qué es desaparecer? Quitar, limpiar. Ponme atención. Este leproso, la palabra, la enfermedad lepra es la de la lepra es una de las enfermedades que ilustra mejor que cualquier otra, pienso yo, el pecado. Entre otras similitudes con el pecado, la lepra dice que va adormeciendo los nervios del cuerpo, que son los que transmiten las sensaciones, el dolor al cerebro, y ahí sentimos dolor. Pero si estos nervios son adormecidos, son anestesiados, entonces no sentimos dolor. Por ejemplo, cuando nos van a operar, nos colocan, ¿cierto? Cuando yo al dentista me pone la anestesia. Y eso pues duerme mis nervios. Y ya no siento dolor. Y el dentista puede, hasta con un martillo y un cincel, darme en los dientes y ya no siento nada. Escúcheme, el pecado, la lepra hace eso con los nervios. Por eso es que los leprosos no sienten dolor. Se están pudriendo, se están muriendo y no sienten dolor. Y el pecado hace lo mismo. Hay borrachos que son felices. Mi vida a nadie le importa. Tan felices, no se metan conmigo, es mi vida. El adúltero dice, soy feliz. Estoy feliz con 2 mujeres. Y si viene otra, mejor. O sea, no sienten dolor, están en pecado, se están yendo al infierno y están felices. No sienten dolor. Así que usted no se extrañe cuando usted le hable a algún pecador sobre lo malo que está haciendo y le dice, bueno, usted no se meta, yo soy feliz así. Es que es lepra. Y la lepra adormece la conciencia y la gente no se da cuenta que se está yendo al infierno. Este leproso vino ante Jesús y le dijo, Señor, no le dijo perdóname, le dijo límpiame. El problema es que hay mucha gente evangélica, católica, en las iglesias que son leprosos, que tienen pecado. Y no te digo esas iras o esas cosas que de cuando en cuando nos sale a todo. Me refiero a que están practicando adulterio, fornicación, pornografía. Gente que no perdona, resentida y que no perdona por nada del mundo. Gente que está practicando el pecado. Pero son evangélicos, pero son leprosos. Gente a quien le predicaron, y este es un error de la iglesia, le predicaron a un Jesús que solamente perdona, le hablaron solamente del perdón de Dios, pero no le hablaron acerca de que Jesús también quita el pecado, que limpia el pecado. Porque como yo siempre les digo, una mujer quiere un marido fiel. No quiere un marido adúltero que le pida perdón cada vez que le traiciona. ¿Me entiende? A la mujer no le gusta perdonar adulterios, ni al hombre. Y si alguna vez lo hace con la esperanza de que no lo vuelva a hacer. No es lo mismo ser perdonado que ser limpiado del pecado. Por eso es que Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, ahora, si tú eres un adúltero, eres un fornicario, si tú no perdonas, no te atrevas a decir que no tienes pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos mentimos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. Pero si reconocemos que sí tenemos pecado,
y nos arrepentimos y le pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y además limpiarnos de ese pecado, de toda maldad. El problema es que mucha gente vino a Jesús, muchos evangélicos vinieron a Jesús solamente pidiendo perdón, pero siguen practicando el pecado. Ahora, hermanos, pongan atención a esto. El mismo Juan dice en su primera epístola, en capítulo 3, hijitos, nadie les engañe. El que es de Dios hace justicia, hace lo correcto, así como Dios es justo. El que practica el pecado, nadie les engañe. Vea, venga el pastor que venga, sea quien vea que venga. El que practica el pecado es hijo del diablo. Sea evangélico, católico, pastor, cura, monja. El que practica el pecado es hijo del diablo. Nadie os engañe. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que practica el pecado y que no ama a su hermano. Yo no sé cómo hay gente en la iglesia que no perdona. Y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y si no es de Dios, es del diablo. No hay de otra. Por eso es que usted, vea, duela lo que le duela, perdone. Y si tiene que, vea, buscar ayuda por ahí, perdone. Jesucristo dijo, después de enseñar al Padre Nuestro, dijo clarito, porque si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial vuestras ofensas. Mas si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. O sea, más claro, ¿dónde? Porque no perdonar es practicar el pecado de resentimiento, de ira, de venganza, de odio. Y eso no te ayuda. Hayan hecho lo que te hayan hecho, en Jesucristo sí se puede perdonar y se tiene que perdonar, porque no hay de otra. Entonces, ve, hermano, Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino para quitar el pecado del mundo, pero por ahora lo está quitando de su iglesia, de ti y de mí. El problema, como repito, es que la gente no ha buscado a Jesús para quitar el pecado. Es el problema que la gente, escúcheme, hay muchos predicadores, sobre todo estos de la ola de la prosperidad, que te predican solamente perdón. No te hablan de cambio de vida. No te hablan de quitar el pecado, te hablan de perdón, que Dios es bueno. Y que por gracia, estés como estés, porque dices que crees en Jesús, porque eres evangélico y sobre todo porque eres de su iglesia, de su organización, vas a entrar al reino de los cielos. Mentira, eso es una falsa gracia. Es mal entendida. La gracia de Dios es Jesucristo, el regalo de Dios es Jesús, para que en Jesús tú puedas ser perdonado, puedas ser limpiado de pecado y puedas nacer de nuevo, para que puedas entrar en el reino de los cielos, porque sin santidad nadie verá al Señor. La gracia de Dios no es dejarte entrar con pecado. La gracia de Dios es Jesucristo, que nos lo dio gratis. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio, que regaló a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero creer en Jesús es creer en Él para ser perdonado, para ser muerto al pecado y para ser resucitado en una nueva vida, en la naturaleza de Dios. Eso es creer en Jesús. Y una vez que tú crees en Jesús para estas tres cosas, si lo crees, entonces estás perdonado y puedes entrar al reino de los cielos. ¿Me hago entender, hermanos? La gracia de Dios es Jesucristo. La gracia de Dios es Jesús. No se engañen. No se engañen. Yo quiero ser honesto con ustedes. No se engañen creyendo que porque son evangélicos o creyendo porque están desempeñando algún ministerio por ahí, que con eso ya Dios se queda tranquilo. No, Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Tú tienes que creer en Jesucristo. Hay miles, millones de cristianos en las iglesias leprosos.
sentadotes allí, pero practicando el pecado. Y yo quiero decirles que así tú no vas al reino de los cielos, que así tú vas al infierno. Pero la solución es Jesús. Él vino para quitar tu pecado. No quiero que te vayas triste ni preocupado en esta mañana. Quiero que te vayas libre. Quiero que en esta mañana tú vengas como este leproso y le digas a Jesús: mira, Jesús, yo ya soy evangélico, yo ya creí en ti para que me perdones los pecados, pero yo todavía no te he buscado para que quites mi pecado. Así que en esta mañana yo vengo a ti para pedirte y rogarte que quites ese pecado de mí. Ya no quiero seguir siendo un hipócrita en la iglesia. Ya no quiero seguir siendo un esclavo religioso nada más. Yo quiero ser verdaderamente libre, porque la palabra dice que si el Hijo nos libera, somos verdaderamente libres. Porque todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, dice la Escritura. Entonces, esta mañana yo estoy predicando a la iglesia evangélica. ¿Sabe usted que yo creo que estamos en el último tiempo? Y esto se repite otra vez porque la historia es cíclica. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. En la primera venida del Señor Jesucristo, Juan Bautista, que fue el que anunció la venida del Señor Jesús, le predicó al pueblo de Dios, a Israel. No fue a predicarles a los gentiles, sino a Israel, que creían que tenían a Dios, que creían que estaban bien, pero que estaban perdidos. En esta segunda venida es igualito. Toca predicarle a la iglesia, al pueblo que cree que es salvo, que cree que es de Dios, pero que está engañado, que es un pueblo hipócrita, como fue el pueblo en el tiempo cuando vino Jesús la primera vez. Sacerdotes con ojos cargados de adulterio, una casta religiosa hipócrita, les llamó sepulcros blanqueados. Eso les llamó a los líderes religiosos de ese tiempo. Y hoy en día tenemos también que poner el dedo en la llaga. Y claro, no le va a gustar, a muchos pastores no les va a gustar lo que estoy diciendo, a muchísimos teólogos no les va a gustar esto que estamos hablando. Van a decir que soy un extremista, que soy un fanático, que soy un legalista, pero me vale lo que digan ellos. Yo estoy aquí para decir lo que Dios quiere que les diga, lo que la Biblia dice, la verdad, porque yo voy a dar cuentas a Dios de lo que hablo, de lo que enseño, inclusive de ustedes, si es que no les digo la verdad. Para yo no dar cuenta de sus vidas, yo tengo que decirles la verdad, para que usted exija, para que usted elija obedecer o no obedecer. Pero que en ese día no le diga a Dios: el pastor me mintió, el pastor no me predicó bien, el pastor me dijo que basta con que yo vaya a la iglesia, basta con que yo haya hecho la oración de fe y que ya es por gracia, que ya después no me preocupe porque todo es por gracia. Usted no va a poder decir eso de mí, porque yo le estoy diciendo a usted que la gracia de Dios no es solamente hacer una oración. La gracia de Dios es acercarse a Jesús. Jesús es la gracia de Dios para mí, para que yo pueda ser perdonado, para que yo pueda ser limpiado de pecado y para que yo pueda vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Ese es el regalo de Dios para mí, para que de esta manera yo pueda entrar en el reino de los cielos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Métase en la cabeza eso. Amén. Amén. Así que el que quiera está autorizado para cambiarse de iglesia, cuando quiera, cuando guste. Puede ir a otra iglesia donde le digan otra cosa, donde hay algún hombre más preparado que yo, entre comillas, y que pueda enseñarle otras cosas y decirle que no importa cómo estés, que Dios es amor, que Dios te ama y que Él sabe que eres humano. Pero la palabra de Dios, vayas donde vayas, no va a cambiar. Y un día todos daremos a Dios cuentas, no de lo que te dijo tu pastor, sino de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Así que Jesucristo vino para quitar tu pecado. Pero no te hagas problema, a no ser que tú quieras seguir practicando el pecado. Y si es así, pues vaya con Dios. Pero si tú eres aquella persona que dice: no, es cierto,
Es verdad, Dios me está redarguyendo, me está desnudando. Yo estoy practicando el pecado. Y yo necesito venir a Jesús para que Jesucristo, no solamente que me perdone, sino para que Jesucristo quite, me limpie, elimine el pecado de mi vida. Ahora, esto es un proceso. Pero tú tienes que estar en ese proceso de perfección, en ese proceso de santificación, en ese proceso de perfección. Tienes que estar luchando en eso. Cada día, llorándole, suplicándole. Es un proceso. La Biblia dice en Filipenses 1:6, me parece, que Él terminará la obra hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Cuando Él regrese por segunda vez. Y ahí Él terminará la obra. ¿Por qué? Porque ahí Él te quitará este cuerpo y te dará el otro. Entonces de ahí para adelante ya quedas santificado de una manera total y completa, al 100% por la eternidad. Pero hasta entonces tú tienes que estar en el camino de la santidad. Lo peligroso es cuando tú te acostumbras con tu pecado y lo justificas diciendo que somos humanos, que nadie es perfecto, que no hay justo ni a uno, que el que está sin pecado que tire la primera piedra. En ese momento tú estás defendiendo tu pecado. Estás defendiendo tu pecado, estás justificando tu pecado y no estás en el camino de la perfección y de la santidad. No estás, al contrario, tú deberías estar diciendo, por más que te hayas mejorado, por más que hayas perfeccionado, de todas maneras tú debes estar hasta por el mínimo pecado pidiéndole a Dios que te perfeccione, que te perfeccione. Cosa que ojalá cuando Él venga te encuentre lo más cercano posible a la perfecta santidad. Es terriblemente peligroso y es un error fatal que tú te acostumbres al pecado y que lo justifiques. Esa debe ser tu preocupación permanente hasta salir de ese pecado. Y yo sé que a veces todos pensamos que tenemos 1 o 2 pecados nomás. Pero cuando tú ya ves el uno, te das cuenta que hay otro. Que no era tan evidente al comienzo porque tenías otro grandote acá. Pero ya cuando vas venciendo, te vas dando cuenta que siempre hay cosas que perfeccionar. Pero lo lindo, lo bello es que tú estás cada vez más perfecto. Dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, no nos reconoce porque tampoco le conoció a Él. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios. Diga, yo soy un hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Mire, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por eso es que la gente no cree que somos hijos de Dios, porque estamos igual que ellos, aparentemente, externamente. Así como a Jesús tampoco creyeron que era el Hijo de Dios, porque estaba con un cuerpo humano igual que el de ellos. O sea, ¿y por qué se cree hijo de Dios? Pero es que el espíritu que estaba en ese cuerpo era Jesús, era el Hijo de Dios. Pero externamente era como cualquier otro hombre. Por eso no lo conocieron. Y tú eres ya un hijo de Dios, pero igual estás en un cuerpo igual que los demás, por esto tampoco te conocen a ti. Pero nos resbala por ahora, eso sí, no nos interesa. Lo importante es que nosotros creamos que somos hijos de Dios. Pero sabemos, escúchenme, que cuando Él se manifieste, o sea, cuando venga en su segunda venida, entonces también nosotros nos vamos a manifestar y seremos tal como Él es, porque seremos semejantes a Él, porque cuando Él venga nos va a transformar y nos va a dar el nuevo cuerpo. Y eso va a ser, ¡wow! ¿Cómo ha sido este man? Ahí se van a dar cuenta quiénes somos en realidad. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Así que hasta tanto, aguántese. Y no le importe si el mundo no le reconoce como hijo de Dios. Lo importante es que usted crea que es hijo de Dios. Y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál esperanza? De ser semejante a Él en su venida. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que está esperando la venida del Señor Jesucristo está purificándose. Ese es un síntoma, una evidencia de que realmente tú crees la palabra y que realmente amas la santidad. Entonces estás purificándote continuamente, mejorando continuamente. No aceptas el pecado, no lo aceptas.
A veces se te va, pero tú luchas contra eso, tú te rebelas contra el pecado, porque tú tienes la esperanza de ser como Él. Que cuando Él venga, te encuentre lo más cercano posible a la perfección. Eso es lo que hace todo verdadero cristiano. Este leproso vino y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Ven esta mañana tú a Jesús. No te dé vergüenza, aunque haya una multitud. No, es que ¿qué van a decir? Yo soy cristiano y ya estoy en la iglesia y si paso o si alzo la mano, ¿qué van a decir? Este leproso vino. Vea, él tuvo que vencer el miedo a la muerte. Los leprosos por ley no podían acercarse a la gente. La ley decía que si un leproso se acercaba donde hay gente sana, lo tenían que apedrear, porque contaminaba y nadie quería contaminarse del leproso. Así que él tenía que vivir separado de su familia, de la comunidad, tenía que vivir como animalito afuera. La familia tenía que llevarle la comida allá afuera. Ellos no podían hacer, es más, en muchos casos le dejaban la comida ahí y se retiraban para que él venga a comer después. La vida del leproso era terrible. Entonces, la ley decía que no se podía acercar a la gente, y si se atrevía a acercarse lo apedreaban, lo mataban. Y Jesús estaba rodeado en medio de una multitud, estaba en medio de una multitud. Así que él tuvo que decidir correr el riesgo de acercarse donde Jesús, porque Jesús estaba, para su mala suerte, entre comillas, en medio de una multitud. Porque si hubiera estado solito por ahí en el campo, pues facilito iba y le buscaba, pero acá estaba en medio de la multitud. Entonces él tuvo que haberse llenado de valentía para ir a Jesús en medio de esa multitud, corriendo el riesgo de ser matado. Tú no tienes ningún riesgo de que te maten por reconocer tu lepra y venir a Jesús. Tú tienes que vencer la vergüenza, que no es lo mismo. Pero de todas maneras tienes que ser valiente y reconocer que tienes lepra. Acercarte a Dios, a Jesucristo, para que te quite la lepra. Porque ya estás cansado de pedir perdón por lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y si haces una cosa, lo mismo y lo mismo, cada vez la repites, eso se llama practicar el pecado. Porque práctica es hacer una cosa habitualmente. Algunos la hacen todos los días, otros la hacen cada 3 días, otros la hacen cada semana, otros cada 15 días. Pero sí, eso es una práctica permanente. Hay algunos que ni siquiera son conscientes, algunos son chismosos, chismosas, calumniadores. Tienen lengua de trapo, de víbora. O sea, ¿me entiende? Y están que practican y practican. Los chismosos no entrarán al reino de los cielos. Ningún mentiroso o calumniador va a ingresar en el reino de los cielos. Está escrito en la Biblia. Entonces, hay que dejar de practicar. Los murmuradores, que todos están murmurando. Ven alguna cosa, en vez de decir qué bueno que han hecho, ya están diciendo, pero eso está mal, no han preparado esto que este otro, y comienzan solo a la murmuración o a criticar. Hermanos, ¿para qué les miento? Pero yo no les vengo a condenar, yo les vengo a salvar, yo les vengo a dar esperanza, les vengo a decir que Jesús quita el pecado del mundo, que Jesús puede quitar tu pecado si tú tienes la valentía de reconocerlo delante de Dios y de confesarlo. Si tú no niegas tu pecado, si tú no ocultas tu pecado, sino que tú lo reconoces. Porque si tú, teniendo pecado, dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo. Y muchos están engañados por los pastores, por muchos pastores, no todos, por muchos pastores que le dicen que estás bien. Y cuando no estás bien, estás mal, si es que estás practicando el pecado. Nadie te engañe, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y justamente para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar, deshacer las obras del diablo. Tu problema es el pecado. Si no quitas el pecado, no entras al reino de los cielos. El problema del hombre es el pecado.
A Dios no le importa si el pecador es evangélico, católico, mormón, testigo de Jehová, adventista, de la iglesia Jubileo. No le importa a Él. El asunto es, lo que a Él le importa es que no tengas la práctica del pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi amado hermano, no te vayas de esta mañana sin pedirle a Dios, sin acercarte a Jesucristo para pedirle que quite tu pecado. Dile: Señor, te doy gracias porque me perdonas, pero el perdón no es suficiente. Yo necesito que me limpies, que me quites el pecado. Porque solamente quitándole la lepra, ese hombre podía regresar con su familia. Solo sin lepra podía regresar con sus hijos, con su esposa y a la comunidad. Por eso que Jesús le dijo: anda y presenta tu ofrenda. Muéstrate al sacerdote, porque él tenía que verificar que el hombre estuviese limpio ya de lepra, para poderlo dejarlo, para darle permiso que regrese otra vez a su familia. Y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ello. Escúcheme. Es que la lepra tenía que ser quitada literalmente. A tal punto que la gente lo vea. Dijo: muéstrate. Hoy en día es igual. Si Jesús quita tu lepra, tiene que ser evidente, la gente tiene que verlo. Tú tienes que mostrar que tu vida es diferente. Tú tienes que mostrarle al mundo, eso es testimonio, de que realmente has cambiado. Si eres mentiroso o chismosa, entonces tienes que mostrarle a la gente que ya no eres chismoso, que ya no eres chismosa, que ya no eres un peleón como eras antes, un mal hablado, boca sucia, que ahora eres diferente. La gente tiene que verlo. Dijo: anda y muéstrate para testimonio. Tu problema es el pecado. Nadie te engañe. Desecha esa falsa enseñanza de la gracia. Yo sé que te van a insistir y te van a decir: uy, ese pastor es una falsa secta. Uy, esa iglesia, salte de allí, porque ahí te están haciendo fanático. Ahí te están diciendo, te están haciendo legalista. Allí, no, eso es un extremismo, eso no es de Dios. Salte de allí. Usted verá si sale, pero yo le advierto que lo que dice la Biblia es esto. Yo le estoy citando Biblia. Usted escuche otra vez el mensaje por internet y compruebe las citas de lo que le estoy diciendo. Hasta de memoria le repito los versículos, para que usted sepa que es la Biblia lo que dice eso. Jesucristo es tu solución. Jesucristo vino para quitar tu pecado. Para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados, dice Juan. Para quitarlos. No solamente perdonarlos. ¿De qué le sirve a una mujer perdonarle a un hombre que no cambia, que sigue siendo adúltero? ¿De qué le sirve? No le sirve de nada. Uno perdona una vez, 2 veces, con la esperanza, por la promesa que nos hacen de que van a cambiar. Pero si ya la cosa se convierte en costumbre, en práctica, ya no se debe perdonar. Algunos, los hombres, lo hacemos a veces, pero Dios no lo hace. Dios sí te perdona, pero cuando haya arrepentimiento verdadero. Y si tu arrepentimiento además es con la fe en Cristo Jesús, porque tú sabes que tú no te puedes arrepentir por ti mismo. Tienes que poner la fe. Por eso es que tú debes, mire, hoy día vamos a orar aquí. Y mi interés no es avergonzar a nadie, en realidad. Pero, obviamente, yo sí te voy a hacer levantar la mano el que quiera. Y te voy a dejar ahí en el puesto y vamos a orar. Pero aquí no termina eso. Usted va a estar todos los días en su casa. Hasta que sienta la mano de Dios, la libertad de Dios de su pecado. Llorando, clamando, gimiendo. Yo no sé si le nace hacer un ayuno allá en secreto. Hágalo.
Pero usted no puede descansar hasta que se haga evidente la libertad del pecado que Cristo vino a traernos. Él vino para quitar el pecado del mundo. Y sin santidad nadie verá al Señor. El pecado tiene que ser quitado, o sea, la práctica del pecado. Yo sé que siempre estaremos luchando con una otra cosita por ahí. Tiene que ser así, así sucede. Pero nosotros tenemos que hacerle guerra al pecado, declarar la guerra, pero a muerte al pecado. Tú no te puedes acostumbrar con ningún pecado. No puedes justificarlo. No puedes decir así soy, porque hay gente que así soy, así me hizo Dios ya. Si te gusta bien, si no, lárgate. Y ese no es el punto. Tú tienes que ser como Jesús. Tú fuiste llamado para ser limpiado, para ser cambiado. No para quedarte como eres, sino para ser transformado y cambiado. Y ese cambio tiene que ser evidente. Porque si voy a tu casa y le pregunto a tu señora, o a tu marido, o a tus hijos, o a tus padres, ¿cómo eres? Si has cambiado, tiene que ser evidente. Tienen que decir, bueno, sí ha cambiado. Falta, pero bueno, a todos nos falta. Pero que ha cambiado, ha cambiado. Y está cambiando. Y está mejorando. No es que ya cambió un poco y se quedó allí. Ya, pues, ¿qué más quieren? No, Señor. No, Señor. Tú tienes que seguir cambiando hasta el día de Jesucristo. Hasta que Él regrese. Por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Me he hecho entender, hermanos? Amén. Sí, Señor. Aleluya. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cerrar los ojitos. Todo el mundo cierre sus ojos, por favor. Nadie mira a nadie. Yo quiero que esto sea muy personal. ¿Por qué pregunto? Dios me está moviendo a esto. Estoy aprendiendo también esto de los grandes predicadores. De aquellos como Billy Graham y otros más. Que predicaban santidad. Y que le predicaban a la iglesia. Yo sí quiero que allí donde estás, si tienes la valentía, levantes tu mano reconociendo delante de Dios que necesitas ser limpiado por Él. Que eres evangélico, pero que tienes lepra. Que necesitas que Él te limpie. Que quieres acercarte hoy a Él, más que para pedirle perdón, quieres acercarte para pedirle que te limpie. Que seas como ese leproso que venció el miedo. Él a la muerte, tú solamente a la vergüenza. Y levantes tu mano y le pidas perdón a Dios. Le pidas perdón a Jesús y le pidas sobre todo que quite, que ya no quieres ser hipócrita, que ya no quieres seguir esclavizado a ese pecado. Que quieres que Él quite eso. Él vino para eso y Él lo quiere hacer. El hombre dijo, si quieres. Él dijo, claro que quiero, le invitó. Es un placer, es un gusto. ¿Cómo no hacerlo? Para eso vine. Y quiero, así que sé limpio. Cristo te puede limpiar. Cristo te va a limpiar. Y va a quitar de ti el pecado. Pecado que es necesario que sea limpiado, que sea quitado, para que puedas entrar en el reino de los cielos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. La gracia de Dios es Jesús. La gracia de Dios es el perdón en Jesús. Es el ser limpiado en Cristo Jesús, ser quitado el pecado, y es ser nacido de nuevo en Cristo Jesús. Eso es la gracia de Dios. No es vivir como nos da la gana y pensar que vamos a entrar en el reino de los cielos por la gracia de Dios. Oh Dios, te doy gracias en esta mañana por cada uno de mis hermanos. Primero por tu palabra, Dios.
Porque a pesar de mi torpeza, de alguna manera tú puedes transmitir y comunicar a los corazones y a las mentes de todos tu palabra, tu mensaje, Dios. Y el mensaje esta mañana que hemos percibido en este sermón es de que necesitamos ser limpiados por ti de todo pecado. Que no basta con ser evangélicos, no basta con ser católicos, que no basta con haber algún momento hecho una decisión de fe, que necesitamos ser limpiados de pecado, porque sin santidad nadie te verá. Y que muchas veces estamos en la iglesia y nos hemos acostumbrado al pecado, y que lo hemos practicado y a veces incluso la enseñanza no ha sido muy clara, Señor, de nuestros líderes. Y hemos pensado que basta con ser evangélicos, que basta con lo que ya hemos hecho, y que si practicamos algún pecado no importa porque nadie es perfecto, porque esto y este otro. Perdónanos, Dios. Ahora entendemos que tú eres santo y que viniste para perfeccionarnos, para quitar el pecado, y que lo harás hasta el día en que tú regreses, hasta el día de Jesucristo, en el día en que tú nos cambiarás de cuerpo. Y ya no hará falta más santificación, porque ese cuerpo será perfecto. Pero hasta tanto, Dios, estamos en este cuerpo pecaminoso, enviciado, acostumbrado al pecado. Y tenemos que hacer morir estas obras de la carne, esas obras del viejo hombre, y vivir según el nuevo hombre, el creado en Cristo Jesús, por la fe en Jesucristo, porque somos nuevas criaturas. Y no tenemos por qué seguir practicando el pecado. Gracias, Dios, por la libertad que nos ofreces. Gracias por cada hermano, por cada persona que en esta mañana ha levantado su mano valientemente. Aunque todos tenemos cerrados los ojos, sin embargo, de todas maneras hace falta valentía para reconocer frente a todos que tenemos algún pecado. Quizá alguien se imagine cosas que no es, no importa. No me importa lo que se imagine. Yo quiero que quites mi pecado, sea lo que sea. Quiero que lo quites de mi vida, porque yo quiero agradarte a ti, Señor, porque quiero vivir según el nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por cada persona. Te ruego que escuches la oración, la petición de su corazón, y Dios, y extiendas tu gracia, tu misericordia a través de Jesucristo, y lo limpies de pecado, porque para quitar el pecado vino Jesucristo, y ahora lo está haciendo en su iglesia, Señor. Un día lo hará sobre todo el planeta, pero por ahora lo está haciendo sobre la iglesia. Está quitando el pecado a la iglesia, y necesitamos predicar estas cosas a la iglesia, porque tenemos una iglesia que se cree verdadera, pero que en muchos de los casos hay práctica del pecado y están engañados, porque la Biblia dice que si alguno practica el pecado, no es de Dios, es hijo del diablo. Padre, rechazamos la práctica del pecado. Sabemos que somos humanos y en alguna cosa por ahí estaremos fallando, pero no queremos practicarlo, el pecado. No queremos practicar el mismo pecado todo un siempre, porque eso es esclavitud al pecado, y tú viniste para hacernos libres, Señor. Gracias. Oro por mis hermanos, bendícelos, Dios. Y yo sé que la lucha va a ser permanente, que no será en muchos casos suficiente esta oración, que tú querrás ver su verdadero deseo de cambiar, y que de pronto va a tener que orar y seguir confiando y esperando con fe en ti, en la fe de Jesucristo, para ser transformados y cambiados. Oh Dios, te ruego que les des esa fuerza, esa fortaleza, esa convicción, ese deseo, Dios, de seguir orando y seguir buscando la perfección. Y esto es para todos, porque todos tenemos que ser perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, a ti la gloria y la honra y la alabanza. Gracias por la libertad que nos das. Gracias por quitar nuestro pecado, Señor, de nuestras mentes, de nuestros cuerpos, Dios, y de nuestro corazón. En el nombre de Jesús nos declaramos libres en Cristo Jesús. Gracias, Señor. La honra y la gloria es para ti. La iglesia dice amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.